Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas de nuestra comunidad egresada. Bienvenidos a este espacio de diálogos con egresados. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual, El camino de emprender, construir un proyecto empresarial como opción de vida. El objetivo de este espacio es promover en los participantes, tanto estudiantes como egresados, esa expectativa futura después de graduarse, desde sus habilidades y experiencias aprendidas en el pregrado, y en función también de tener diferentes escenarios para el aporte a la sociedad y el mercado de sus profesiones, el emprender como una oportunidad y tener un negocio propio para la diversificación de ingresos económicos. Para abordar este tema nos acompaña nuestro experto egresado Cristóbal Gómez Reina, sociólogo y formador de emprendimientos, investigador empresarial con amplia experiencia en gestión del conocimiento y formulación de proyectos. Su recorrido en diversos espacios académicos y sociales le ha permitido consolidar herramientas y elementos clave para la enseñanza y la pedagogía para la gestión de proyectos productivos de cada región. Bienvenido Cristóbal a este espacio, sean todos y todas bienvenidas. Al finalizar la presentación, podemos compartir todas nuestras dudas y preguntas y comentarios. Bienvenido, Cristóbal. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por tu introducción y presentación y muy agradecido por este espacio para poderles compartir a estudiantes, a egresados y egresadas la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista de lo que es la necesidad de tener un proyecto de vida, ¿no? Aquí también es importante resaltar que cada uno va a tener la oportunidad en algún momento de su vida de desarrollar una idea, desarrollar un sueño, lograr un objetivo que tengan y no solo salir a buscar un empleo o no solo salir a buscar un puesto de trabajo, sino que podamos nosotros como científicos en diferentes áreas de conocimiento tener esas iniciativas y tener esas propuestas de desarrollar una solución, un producto o servicio para un mercado actual, un nicho actual. Entonces, bueno, pues la idea también de esta charla es un poco darles un paso a paso de lo que es la ruta de construir un mindset emprendedor. Mindset es como el chip que uno tiene enfocado al desarrollo de un negocio y que no solo sea que nosotros vayamos también a la universidad a sentarnos en un salón o a ser amigos o amigas, que es muy chévere, muy bacano, pero qué mejor que podamos aprovechar nuestras habilidades y conocimientos adquiridos en la universidad y salir con algo al mundo exterior. No sé si ustedes han visto un graffiti que hay en la entrada de la 26, que es la realidad del otro lado, ¿no? Cuidado, realidad del otro lado. Estamos muy acostumbrados a vivir en nuestra isla, en nuestro campus, y de pronto no sabemos qué pueda pasar después de las puertas de la 26 o la 45, la 53, la 40. Y también es preocuparnos de qué voy a hacer si mi única perspectiva es ser empleado o ser empleada, qué puedo hacer adicional con mi diversificación de los ingresos, porque recordemos que el emprendimiento y el hacer negocios es una fuente de ingresos, es también un proyecto de desarrollo económico personal, familiar inclusive, porque muchas de nuestras familias tienen emprendimientos, tienen empresas y la idea es que uno también pueda ser parte y construir su propio entorno empresarial. Bien, entonces esta charla está orientada para que sea de unos 45 minutos a una hora. Yo les voy a presentar pues un material que tengo disponible para esta charla y vamos haciendo preguntas, pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, no voy a estar viendo de pronto quién escribe por el chat, no tengo manera de ver exactamente, pero podemos articularnos para que tal vez Leticia nos pueda indicar quién alza la mano y qué preguntas tenemos, ¿listo? Al final, pues hacemos una ronda de preguntas, una ronda también de observaciones, comentarios, de pronto también entrar en una charla de alguien que quiera presentar de pronto si tiene una idea de negocio, un emprendimiento. Bueno, adicional contarles que yo en este momento soy consultor del Laboratorio de Innovación de la Universidad de Compensat, también soy diseñador de producto, entonces trabajo mucho con prototipado, trabajo mucho con ideas, entonces tal vez a alguien le pueda interesar y podamos trabajar de aquí en adelante, ¿listo? Entonces les voy a presentar pantalla acá de lo que por donde vamos a empezar.
Entonces, vamos a presentar pantalla. ¿Listo? ¿Me confirman, porfa, si están viendo? Sí se ve. ¿Listo? Muy bien. Va. Si quieres, Cristóbal, le podemos dar esconder al avisito abajo para poder apreciar mejor la Exactamente. ¿Listo? realidad. Entonces, voy a hacerles aquí un recorrido rápido de cuál es la estructura de esta infografía. Pues el camino de emprender, construir un proyecto empresarial como opción de vida, como les decía, tener opciones, tener de dónde agarrar cuando uno salga de la universidad con un cartón y no esperar a conseguir empleo o ir a buscar el empleo, que aunque sí funciona, tenemos también la opción de crear un proyecto de vida a partir de una idea de negocio. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? ¿Qué es el mindset emprendedor? ¿Sí? ¿Qué es eso que nos permite identificar, cómo identificarlo, cómo llegar a materializar una idea que yo tengo en la cabeza y que no sé por dónde empezar? Eso se llama un mindset emprendedor. Entonces voy a hacer aquí rápidamente cuáles son como los elementos que vamos a indagar, como el ciclo del mindset emprendedor. Ahorita lo vamos a ver con más calma. El mindset tiene unos pasos, tiene un ABC o tiene un 1 al 1000. Pueden haber muchísimos pasos en construir un mindset de emprendedor porque esto es constante. Tenemos la fase de autoconocimiento que ya vamos a entrar a hablar de ella, de partir de la incertidumbre a la certidumbre, a la certeza. Tenemos que la mentalidad de crecimiento, el grounding, ¿no? Todo lo que es el mentalidad de growth, de ir creciendo constantemente. Aquí les voy a mostrar un paso a paso de cómo construir esa batería de indicadores para ir creciendo. También analizamos cuál es el problema recurrente cuando uno se obsesiona con una idea. Tenemos el iceberg del desarrollo de la idea y del problem solving, que es tan importante como tener herramientas para de resolver un problema, ¿no? Entonces aquí lo vamos a empezar a mirar. Hay algunos ejercicios prácticos que pues amablemente la IA nos sugiere, porque les voy a confesar, esto lo hice también pensando en herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a construir y a desarrollar estos esquemas. Les voy a compartir el prompt también, porque no se puede negar que todo, hoy día la IA está atravesada en todo. Pero entonces yo les voy a complementar con mi conocimiento y con mi experiencia. Acá también tenemos todo lo que son habilidades claves y esenciales, ¿no? Todo lo que es, cuáles son esos esas habilidades fundamentales para el desarrollo. También tenemos cómo empezar a construir un MVP. Yo les voy a explicar qué es un MVP, qué es un producto mínimo viable para que se hagan una idea. Pero antes de echar toda esta carreta, todo esto que está acá, de cuáles son los factores que influyen en el éxito, cómo construir un ecosistema de emprendimiento, vamos a hablar entonces de lo que es el mindset del emprendimiento. ¿Listo? Vamos a partir de acá. Entonces, nosotros tenemos herramientas disponibles todo el tiempo. Desde que entramos a la universidad, ¿cuál es la primera herramienta que tenemos a la mano? La curiosidad de aprender. El conocimiento, la transferencia de conocimiento cuando uno entra a una aula de clase es qué me están enseñando, qué estoy captando y qué me queda en mi cabeza, ¿cierto? Es también identificar esas formas naturales de aprender y de formarse en áreas específicas del conocimiento. Imagino que acá habrán estudiantes egresados de diferentes carreras o diferentes facultades. Cada una tiene sus núcleos básicos de conocimiento, tiene sus metodologías aplicadas, pero acá lo que nos interesa es yo qué hago con ese conocimiento que voy adquiriendo a lo largo de mi carrera universitaria, del pregrado o del posgrado. Entonces, antes de esto que estamos viendo, que es los 4 pasos para crear un mindset emprendedor, que primero es identificar oportunidades, luego tomar los riesgos calculados, porque el desarrollar una habilidad emprendedora requiere analizar riesgos, requiere analizar con detalle cada situación para no entrar en un paso en falso al mercado. Adaptación al cambio y convertir ideas en acciones, o sea, materializar. Antes de todo esto es que ustedes entren con la idea, con la percepción de que lo que ustedes aprenden en el salón de clases lo van a poder aplicar
como un proyecto empresarial. ¿Qué quiere decir? Que no solo lo van a aplicar en puestos de trabajo, no solo lo van a aplicar para un jefe, para un gerente, para un proyecto de investigación, para un contrato, una licitación, porque pues eso es la realidad que tenemos en el momento, sino que ustedes van a poder aplicar ese conocimiento a algo que ustedes quieran realizar como proyecto de vida. Entonces, eso es lo que yo les quiero transmitir, que lo que vayamos a hacer a la universidad no solo sea ir a anotar en un cuaderno, sino sea ponerlo en práctica todo el tiempo, ¿no? Muchos de los proyectos universitarios parten de una necesidad personal también, ¿no? Eso hace parte de ese mindset de emprendedor, buscar la manera de poner en práctica lo que vamos aprendiendo en el aula de clase y cuando uno salga también con el cartón debajo del brazo, es, ¿y ahora qué hago con todo este conocimiento? Yo no sé si ustedes han visto en la Facultad de Humanas de la universidad hay un mural de Quino que dice que ahora que sé tanto, ¿qué hago? ¿Alguien lo ha visto? Alce la mano de pronto quien ha visto ese mural de Quino en aulas de humanas. De pronto alguien, a ver. ¿Quién es de humanas acá empezando de pronto? ¿Alguien por ahí? Bueno, También hay pueden un, escribir al chat por si acaso. listo, hay un mural, como les decía, de Kino, que me encantaría mostrárselos ahorita que terminemos con las preguntas, y es, ahora que tengo tanto conocimiento, ¿qué hago? Y es un señor sentado en el centro de una biblioteca con paredes de libros, pero no sabe qué hacer con eso, ¿sí? Y muchas veces no sabemos qué hacer con eso cuando salimos a buscar un empleo, porque pues es también dependiendo de lo que nos ofrezcan. Entonces, ¿qué mejor que ponerlo en práctica con un proyecto empresarial? Entonces, como les decía, el primer paso es aplicación digamos que el paso cero es captar ese conocimiento y poderlo aplicar a algo que a ustedes les interese, que ya vamos a ver también cómo se identifica eso, ¿no? Entonces, identificación de oportunidades, reconocer posibles áreas de crecimiento. Esto hace parte también de los intereses, gustos, de esos insights que ustedes tengan como egresados, como estudiantes. Luego, en la toma de riesgos calculados, evaluar y aceptar riesgos prudentemente, es que ustedes también puedan echar lápiz y organizar sus ideas y decir, oiga, esto puede ser viable o no puede ser viable, puede solventarle la realidad a una persona o a un grupo de personas, también es importante mediante hacer investigación de mercados, qué tan favorable puede ser o qué tan viable puede ser una oportunidad. También tenemos adaptarse al cambio. Entonces, muchas veces, en este caso, por ejemplo, la IA nos está generando un reto y una oportunidad de adaptarnos a utilizar la IA para nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, fíjense que hay un gran dilema que dice ahora que la IA te va a quitar el trabajo. Y no, la que le va a quitar el trabajo es otra persona que sabe utilizar la IA, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, eso es una adaptación al mercado, una adaptación al cambio con el uso de tecnologías, es cómo voy a utilizar yo la tecnología en favor de mi proyecto empresarial. Y hay muchas herramientas con inteligencia artificial que les puede favorecer a ustedes el desarrollo de una idea o un producto o servicio. Convertir ideas en acciones, implementar soluciones y estrategias. Hay que tener una estrategia constante y recurrente en yo cómo voy a materializar y no quedarme en hablar paja todo el tiempo, en hablar carreta con mis amigos, es ponerlo en práctica y materializarlo. Entonces, eso es muy en cuenta. Este mindset de emprendedor es como básico porque pueden haber muchísimos más pasos, pero lo fundamental es que ustedes puedan partir de la idea al hecho, de la idea a lo material, poderlo racionalizar a partir de lo tangible, que ustedes puedan tener un prototipo, que puedan tener algo que les facilite la identificación de un problema o un producto. ¿Listo? Y pasamos a algo muy importante, que es el autoconocimiento, y es lo que yo también les comentaba hace un momento, es qué les gusta a ustedes, qué les apasiona, qué les gusta. Es muy importante que ustedes partan de una necesidad personal de realización. Si no han hecho ese ejercicio de identificar qué les gusta, qué les
atrae de su contexto local, qué les encanta, qué les motiva, háganlo. Hagan una lista de cosas que a ustedes les gusta, ya sea a nivel personal, a nivel social, a nivel cultural. Partan de una lista de lluvia de ideas todo el tiempo, donde identifiquen qué les apasiona a ustedes, qué es lo que ustedes tanto buscan hacer, que ustedes quieran ser líderes, lideresas, que quieran ser docentes, que quieran crear un prototipo para arreglarle la vida a alguien. Háganlo, pero hay que escribir donde ustedes puedan empezar a identificar fortalezas y debilidades. Lo que se llama la matriz DOFA, no sé si tal vez alguien la conoce, la matriz DOFA de fortalezas, oportunidades, debilidades. Esas son herramientas básicas para poder entenderse uno mismo. Es como llegar a analizarse desde su punto de vista personal. Es yo qué sé hacer, qué me gusta y cómo lo puedo aplicar. También esto es cómo reacciono al fracaso, ¿no? Parte de emprender es fracasar. Parte de llegar a un producto mínimo viable es fallar. Ustedes tienen que salir a fallar, tienen que salir a probar que funciona y si no funciona, está bien, no quiere decir que se van a derrotar. La derrota parte en no levantarse. Usted se puede caer 50.000 veces y tiene que la obligación de levantarse 50.000 veces para poner en práctica ese fallo y ese error y no repetirlo, ¿no? Y acá les quiero compartir un poco como un esquema del modelo de la incertidumbre de la duda a la autoconciencia, ¿sí? Partiendo del modelo de la mariposa, la metamorfosis de la oruga, cómo llega a convertirse en un ser alado, un ser terrestre a un ser alado, partiendo del yo desconocido. Oiga, yo no tengo ni idea quién soy yo. Entonces ahí entramos un poco a jugar con el psicoanálisis y con un poco la teoría del autoconocimiento. Y es, si yo no tengo una conciencia de mí mismo, de mí misma, una claridad de qué me gusta, de qué sé hacer yo, ese self, cómo lo desarrollo personalmente y socialmente, yo no voy a poder realizar nada. Entonces tengo que entrar a hacer un elemento básico de introspección, es conocerme a mí mismo. Lo mismo llegar a ser el proceso de la autoevaluación. Oiga, ¿será que lo hago bien? ¿Será que puedo hacerlo mejor? Y aquí es muy importante en este proceso de autoevaluación es que ustedes partan de su autoconocimiento, pero también lo validen con un par, puedan identificar con el otro, con la otra, con sus amigos más cercanos, qué piensan de ustedes también, cómo los ven, si es una persona crítica, si tiene ideas claras, si le gusta hablar mucha paja, si de pronto se encierra mucho en ideas, hay que mirar eso también con nuestro entorno social más cercano. Y es muy importante esto que hay acá que se llama la conciencia emocional. Grandes empresarios han tenido algo que se llama resiliencia y es no vencerse cuando algo no les sale bien. Y esto es muy importante en las habilidades blandas y la inteligencia emocional que podamos nosotros adquirir con el tiempo, es cómo reacciono yo ante el fracaso y ante la duda de fallar, ¿no? Entonces, esto es casi que algo, digamos, muy posmoderno en la teoría de la administración de negocios y es meterle el componente emocional a las cosas. Si yo soy consciente de que a mí me frustra mucho que no me salgan las vainas, tengo que trabajar en eso, tengo que empezar a buscar ayuda. Y buscar ayuda es reconocer que soy imperfecto, que soy imperfecta. Entonces eso parte también de la realización, es darse cuenta de cuáles son mis errores, cuáles son mis fallos, cómo reacciono ante eso. Entonces, fíjense que la mariposa ya es el yo conocido, eso que yo ya racionalicé a partir de un proceso de comprensión clara de uno mismo. Entonces, la orujita es muy elemental, muy terrestre, muy lenta, pasa por este proceso del papillón de la metamorfosis a convertirse en un ser alado, con múltiples opciones de volar a otros escenarios, cuando yo ya conozco un poco de lo que estamos haciendo cada uno y cada una, ¿no? Entonces, acá como les decía, miren, acá hay un ejercicio práctico, hacer una lista de pasiones, habilidades blandas, todo lo que yo considero que sé y lo que quiero saber y que no sé también, ¿no? También en qué han fracasado y qué han aprendido a partir de ese fracaso. Esto es, digamos que muy psicológico y muy de inteligencia emocional, pero que hay que hacerlo, o sea, hay que perderle el miedo a eso. Ahora tenemos algo muy chévere que es la mentalidad de crecimiento.
Esto no nace, el emprendedor no nace, el emprendedor se construye. Digamos que hay que diferenciar qué es talento, qué es aprender a tener talento. Ahí está el debate de si la gente nace con un talento o lo aprende, las dos cosas. Pero el emprender, la habilidad de crear un esquema de aprendizaje para construir un emprendimiento es aprendido, muchachos, muchachas. Esto no nace, uno no nace sabiendo un código de programación, uno no nace sabiendo un prompt de ChatGPT, uno lo construye y lo forma. Eso es emprender. Entonces, parte de la mentalidad emprendedora es aprender a ver los problemas como retos y oportunidades. Esto está muy ligado al Ikigai, a ese concepto japonés, que es ese propósito de vida que yo tengo a partir de mi contexto actual y todos los problemas que están alrededor de mí, yo lo voy construyendo como un propósito de vida. Quiero transformar la realidad misma, mía y de otras personas a partir de un emprendimiento, de un producto o servicio y algo innovador. Eso es lo que tenemos que aprender a construir, a ser esquemáticos y ser asertivos en que no lo sabemos todo, en que esto es un proceso, en que esto parte de la necesidad de curiosidad, de buscar el porqué de las cosas, por qué suceden, a quién le suceden, cómo, cuándo y dónde. Eso hace parte de identificar problemas como retos, que ya les voy a explicar un poco cómo se hace eso. Y también buscar retroalimentación. Volvemos al tema de lo emocional. Si nosotros tenemos claro que necesitamos la crítica constructiva para mejorar, vamos a llegar muy lejos. Porque la crítica, si yo le pido a alguien que me diga, oiga, aquí estoy haciendo mal, deme palo. Mire, hagan eso. No sé si ustedes de pronto han visto un programa en MTV que se llama Roast, es deme palo, dígame todo lo malo de mí, todo lo que no le gusta, todo lo que hago mal, dígamelo, porque eso es lo principal para cambiar algo que está mal, es darse cuenta del error, ¿no? Sin tomárselo personal. Ahí volvemos al tema de la inteligencia emocional. Eso es muy importante. Tenemos algo acá fundamental entonces, que es la mentalidad fija de creer en que es posible cambiar algo, en creer que algo puede tener algo trascendencia y puede generar desafíos, como lo vemos acá, ¿sí? Aceptar que hay problemas recurrentes, que hay oportunidades de desarrollo a partir de un problema, algo que está muy ligado al desarrollo del mindset emprendedor, es esa mentalidad de resolver problemas sin entrar a complicar los problemas o hacerlos más grandes, sino aceptar que existen y convivir con ellos. Es como cuando uno también dice, oiga, yo tengo una enfermedad en mi cuerpo que no es curable, tengo que aprender a vivir con esa enfermedad. Eso también es adaptarse, ¿no? Aprendizaje continuo es todo el tiempo buscar conocimiento, las nuevas habilidades. Esto lo vemos muy en la academia. El aprendizaje es constante, pero ¿cómo lo aplico yo? A partir de la práctica, ¿no? Buscar retroalimentación, usar la crítica para mejorar. Eso es lo que yo les decía. O sea, esto es fundamental. Saber recibir la crítica de manera práctica. O sea, que a ustedes les sirva lo que les están diciendo y no tomárselo en lo personal o en lo vengativo, que muchas personas odian que les digan que están haciendo mal porque tienen o un problema con el ego o un problema con la personalidad, de pronto gente que no es muy susceptible a la crítica y no sabe manejar eso. Eso es un reto de un emprendedor. Y la mentalidad de crecimiento es poder en práctica el desarrollo de esas habilidades a partir de la dedicación. Es fundamental en que yo pueda decir, ¿qué hago con esto que sé hacer? Ponerlo en práctica. La práctica hacia el maestro puede ser una frase muy de cajón, pero si ustedes, por ejemplo, tienen un emprendimiento de impresión 3D, por decir algo, aquí alguien, un ingeniero, ingeniera o un diseñador, y digan, yo no sé cómo crear un prototipo con ciertas características, tengo que practicar muchísimo lo que vengo aprendiendo constantemente. ¿Listo? Vale, vamos a pasar rápidamente a el problema también que es muy recurrente en un emprendedor y es obsesionarse con el problema. Muchas veces uno se enfrasca como en tratar de resolver un solo problema y no buscar la manera de lograrlo, sino enfrascarse como, oiga, hay mucha hambre en el mundo, ¿qué hago con el hambre en el mundo? Que usted no va a poder transformar ni darle de comer a todas las personas, pero ¿cómo voy a cambiar
y cómo llegar a la revolución de las cosas pequeñas por cosas que usted va a cambiar en su inmediatez, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay una gran frase que dice enfocarse en las necesidades, no crear algo que les gusta o les suena bien porque así parece que le atrae a la gente, sino es basado en una realidad, hacer una observación muy constante de cuál puede ser un gran problema y cómo llegar a resolverlo. Entonces acá tenemos una gran idea, ¿no? Que se me ocurrió ahorita en este momento y es, uff, esto es, me voy a tapar en plata con esto, voy a ser millonario, voy a ser millonaria, como grandes emprendedores han hecho esto en su vida. Eso es la punta del iceberg, pero el problema real, la cosa, el cómo yo construyo esa solución, está muy por debajo de la superficie, ¿no? O sea, que el problema real está ya profundo, tienen que empezar a buscar cuáles son las necesidades subyacentes que resuelve ese negocio, ¿sí? Investigar el mercado es fundamental. Aquí es importante que ustedes como profesionales desde sus áreas digan, oiga, eh, yo cómo voy a identificar un problema en la gente preguntándole y es investigando a partir de la metodología cualitativa, cuantitativa, mixta, multivariada para que puedan hacer una observación basada en datos. Es importante identificar el dato acá. En cualquier gran idea tiene un background de datos, una big data para tomar decisiones. Esto no es como que todo se ha inventado, pero todo tiene su dato y todo tiene su trascendencia, ¿no? Tenemos algo que es el punto del dolor, ¿sí? Qué es lo que, por ejemplo, en un problema recurrente a la gente le molesta, le jode, le frustra? Ejemplo, en un emprendimiento de alimentos saludables, la gente, ¿cuál es su punto de dolor? Ejemplo, son sensibles al azúcar, son sensibles a la glucosa, sensibles al gluten, sensibles a muchas cosas en la oferta gastronómica tradicional. ¿Y qué hace el emprendedor que tiene una idea de negocio innovadora y revolucionaria? Voy a hacer comida saludable a partir de ingredientes saludables, identificando el punto de dolor de ese problema de consumo de alimentos tradicionales en el mercado, ¿no? Entonces, fíjense que este esquema del iceberg es muy bueno para ser realistas de cómo llevar a cabo esa gran idea a partir de un camino de investigación para llegar a identificar en dónde está fallando ese problema o esa solución. ¿Listo? Acá pues hay un ejercicio práctico que es entrevistar personas. O sea, la investigación de mercados a ustedes les va a facilitar que hagan un acercamiento real de una pregunta. Ejemplo, si ustedes tienen una idea de negocio de moda y de estética corporal, entrevisten a personas y digan usted cómo le gusta verse, qué estereotipos de la moda le gustan, qué cosas le gustaría ponerse el día a día, qué si le parece caro o costoso, es partiendo de la observación real en datos. Eso es fundamental para construir la solución a ese problema, ¿listo? Tenemos aquí algo fundamental y es aprender habilidades. Aunque ustedes estén estudiando, no todo se lo da la universidad a uno. Muchas veces uno tiene que buscar por fuera porque o el profesor es muy malo o la metodología de la clase es pésima, uno tiene que empezar a, joder, madre, yo tengo que saber esto de alguna otra manera, pues uno busca, uno empieza a preguntarle a la internet, empieza a preguntarle a otros profesores, oiga, ¿funciona o no funciona lo que me están dando en clase? Yo quiero tener habilidades y potenciarlas. Muchas veces el pensamiento crítico no lo dan todas las facultades. Tengan en cuenta que nosotros somos egresados y egresadas de la mejor universidad del país a nivel crítico y de pensamiento constructivo, de decir, oiga, a mí no me parece que esto esté bien, no me parece que esto funcione. Eso hace parte también del pensamiento crítico que está más allá de las aulas. Recuerden eso muy bien. Aplicar todo lo que aprendemos basado en una percepción personal de cómo puedo resolver un problema a partir del pensamiento crítico y la resolución práctica del problema, ¿no? Y es importante empezar a mejorar habilidades blandas. Cuando uno es emprendedor, necesita liderar, necesita comunicar, necesita negociar y necesita algo que es la empatía, ¿sí? Esto es fundamental también porque el hecho de uno tener un reto y tener una oportunidad de crecimiento empresarial, tiene que mejorarse uno a sí mismo también a partir de estas habilidades de liderazgo, comunicación, negociación y empatía.
si nosotros logramos pilotear esto desde que estamos en las aulas de clase, vamos a tener una oportunidad de crecimiento muy grande. ¿Por qué? Porque es que esto no se aprende el día a la mañana, esto se aprende practicando, esto se aprende haciendo todo el tiempo, liderando de manera positiva, comunicando, sabiendo negociar, porque cuando uno va a entrar a un mercado le toca negociar mucho, negociar con proveedores, negociar con clientes, negociar con aliados, negociar con gente que todo el tiempo le va a estar diciendo a uno, le doy esto a cambio de lo otro, eso es negociar. Y por supuesto la empatía es ponerse en los zapatos del otro, qué puede estar sintiendo el cliente, qué puede estar sintiendo un proveedor, qué puede estar sintiendo la competencia, porque las habilidades técnicas ustedes las están adquiriendo o las han adquirido a lo largo de la carrera profesional. ¿Sí? Y esto es lo que muchas veces a nosotros no nos enseñan. No hay una cátedra de habilidades blandas en la Nacho, por ejemplo. O sea, usted no tiene una cátedra de emprendimiento, empezando por ahí. Y las habilidades blandas son tan importantes como las habilidades técnicas, como todo el expertise y ese conocimiento técnico que aprendemos en cada área de conocimiento, es igual de importante la habilidad blanda, ¿no? Entonces acá hay un esquema muy bonito que es las llaves para desarrollar competencias esenciales, ¿no? Entonces vemos las habilidades blandas, es una de las llaves, las habilidades técnicas y el pensamiento crítico. Es cómo aplico yo esas dos características de habilidades en un contexto de mercado o de nicho empresarial. Y a partir de esas llaves ustedes pueden tener el poder y ejercer el poder y controlar su entorno de maneras mucho más fáciles. Entonces acá tenemos un consejo práctico, es involucrarte en proyectos extracurriculares, lo que yo les decía, como oportunidades externas a la universidad, hacer mucho voluntariado. Muchas veces cuando uno no tiene que hacer, uno dice, ¿qué me pongo a hacer? Haga voluntariado, porque el voluntariado es conocimiento, es aprendizaje recurrente en una necesidad real más allá de la academia. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Y aquí llegamos a una parte muy interesante y es el desarrollo de la mentalidad de MVP. El MVP es Minimum Viable Product, es producto mínimo viable. Esto tal vez lo han escuchado quienes estudian administración de empresas. Y el producto mínimo viable es esa cosa que puede funcionar desde su idea. Esta es la materialización de una idea. Es como yo cojo un prototipo, una versión muy elemental, la pongo a prueba en un entorno de mercado, que es la iteración, que es la dinámica de pruebas y de testeo de validación de ese MVP. ¿Y cómo se hace? De manera rápida y barata. Yo puedo hacer una maqueta, por ejemplo, para medir, si yo quiero construir un edificio, lo primero que hago es una maqueta. Ese es el producto mínimo viable desde lo rápido y lo barato. Y tengo que poner a prueba si esa maqueta en la realidad funciona o no funciona, basado en la física de materiales, basado en dinámicas de consumo de quienes habitan ese edificio, etc. Todo lo tengo que poner a prueba, ¿no? Entonces tengo que construir, tengo que medir y tengo que aprender de esa medición, ¿no? Entonces, construir el negocio exitoso es eso, partir de una idea inicial, construir ese prototipo, esa versión de desarrollo, validarlo en el mercado, hacer una iteración y luego hacer un lanzamiento. Eso básicamente es cómo llegar a poner a prueba algo que quiero desarrollar. Tengo que hacer un prototipo, hacer una versión mínima que funcione y que venda. Eso es lo que tengo que poner a prueba. Si realmente funciona o no funciona ese producto o ese servicio. Ahora hay algo que es muy importante que les quiero compartir y es que ustedes construyan un ecosistema de emprendimiento. Digamos que uno en la universidad está acostumbrado a saber lo mismo todo el tiempo. Digamos, gente que va a clase, gente que sale a socializar, gente que sale a pasar la bacana, gente que sale a tomar a los viernes, que sale a emborracharse, a pasarla rico, a jugar fútbol. Es decir, un montón de actividades que hacen parte de la comunidad universitaria. Pero si ustedes quieren llegar a desarrollar un proyecto empresarial como opción de vida, tienen que empezar a juntarse con gente que también sea emprendedora, empezar a aprender de los que ya pasaron por ahí, quiénes fueron los principiantes, quiénes tuvieron fallos, cómo aprender de sus errores.
Tienen que entrar a comunidades de emprendimiento, esto es fundamental, también pensando en que se aprende colectivamente algo que ya existe, que es la comunidad de emprendimiento, ¿no? Tienen que ir a muchos eventos de networking, tienen que también buscar gente que les ayude desde la mentoría, que es prácticamente enseñarles también desde la experiencia cómo les fue haciendo también empresa, ¿no? Y sobre todo importantísimo aprender del fracaso. Si yo aprendo del fracaso, también voy a aprender de esos fallos, de esos errores no forzados o tal vez imprudentes, pero tengo que identificar los errores como algo fundamental dentro del ecosistema del emprendedor. Y esto es fundamental de aquí en adelante porque eso les va a ayudar a ustedes a, a iterar y a tener una dinámica. Digamos que aquí hay algo chévere que de pronto la universidad no tiene, que son las incubadoras de emprendimiento. Aquí es muy importante preguntarle a Nacho, oiga, ¿ustedes tienen incubadoras, tienen aceleradoras, tienen ecosistemas de emprendimiento para llegar al fallo? Eso lo tenemos que empezar a buscar en la misma universidad, ¿no? Porque parte de la necesidad de tener un proyecto empresarial es que la academia también me pueda apoyar y me pueda solventar esto. Entonces, pasamos a la parte de cómo yo voy a visualizar mi emprendimiento como un proyecto profesional. Entonces, no hay que verlo como un hobby, aunque muchos hobbies se convierten en proyectos empresariales, se convierten en gustos culposos, como por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Rococó, que es una chica de la Nacho que se graduó de historiadora. La chica, su hobby era hablar de moda rococó en Instagram y la chica creó ahora su tienda de ropa usada y de ropa rococó y es un hit. O sea, esa chica está creando contenido a partir de sus hobbies, pero lo capitalizó y lo convirtió en una idea de negocio, construyendo algo que se llama la visión y la misión de qué quiero hacer yo con mi idea de negocio, para dónde voy y qué quiero lograr con eso, ¿no? Es muy importante el corto, el mediano y largo plazo, en cómo yo voy a plantearme metas en el aquí y el ahora, en el mañana y en el futuro. Eso es fundamental, que ustedes visualicen, pero organicen muy bien también esas metas que quieren construir. Acá yo les quiero compartir este esquema que es muy importante y es partir de la visión y la misión, o sea, tener clara la ruta del el corto, mediano y largo plazo de hacia dónde quieren ir y qué quieren hacer, ¿no? Establecer metas a corto plazo, mediano y largo plazo. Acá hay algo fundamental y es que ustedes hagan una trazabilidad, lleven un registro de qué logros tuvieron en un tiempo determinado, qué hitos, un hito es algo que se logró en un periodo de tiempo, eso es un hito, un alcance, algo que generó impacto, que generó influencia e incidencia. Y hagan una batería de objetivos significativos de alcance, que sean realistas. Ahorita les voy a explicar un poco cuáles son las metodologías para desarrollar objetivos medibles. Y por último es la gestión del tiempo. Tienes que organizar muy bien cómo van a hacer esta ruta, cómo van a hacer un cronograma de actividades, de cosas por el estilo. Y para terminar, pues tenemos acá algo que es, ¿qué puedo hacer yo para resolver problemas y mejorar mis habilidades, ¿no? Entonces, acá hay algo fundamental y es a partir de lo que yo aprendo en clase, ¿cómo lo voy a aplicar? Y necesito ayudas para eso. Muchas veces la universidad tiene algo que se llama educación continuada, algo que se llaman cursos de extensión. Eso es muy importante que aprovechen la universidad al máximo para tomar esos cursos o proyectos de habilidades necesarias. Ejemplo, la universidad ofrece cursos de software de analítica de datos cuantitativos, cualitativos, ofrece también el curso de extensión de inglés certificado. Hay que empezar a mejorar esas habilidades, pulir el diamante en bruto que somos cada uno y cada una desde lo que ofrece un campus universitario y también externo, ¿no? Aquí podemos entrar a hablar de Coursera, podemos entrar a hablar de Platzi, todos estos espacios que nos ayudan a mejorar nuestras habilidades. Conectar con otros emprendedores también es fundamental, ¿sí? Como les decía, crear el ecosistema de emprendimiento nos ayuda a identificar qué están haciendo los otros que me pueda funcionar a mí, hacer una especie de benchmarking para establecer contactos y colaboraciones. Investigar soluciones, identificar problemas. Eso básicamente
es lo que yo puedo hacer en grandes rasgos, desde lo que yo adquiero en la universidad, en el aula de clase, como proyecto de vida, y yo cómo lo puedo contrastar con otros emprendedores que piensen igual que yo. Entonces, hasta aquí, ¿quién tiene preguntas? De pronto alguien que quiera participar, que me quiera contar de qué proyectos empresariales tiene actualmente. ¿Alguien por ahí? No sé si tengan de pronto preguntas. Listo. No sé, Leticia, si quieres de pronto miramos si alguien quiere preguntar. No, en el O- chat no hay preguntas por ahora. Si quiere también puede levantar la manito. Por ahora no hay preguntas en el chat. Listo. Veo que hay pocas personas aprovechando. Está Sandra, está Jorge, Nicolás, que creo que son las personas que están activas en este momento. Bueno, contarles un poco también de qué es la innovación aplicada como al proyecto empresarial. Entonces acá hay algo que se llama el design thinking y es algo muy aplicado también a cómo empatizo yo con las necesidades de un público, de una persona, cómo defino yo mis objetivos como emprendedor y cómo creo yo una idea de negocio, un producto para lanzar un prototipo, ¿no? Acá vemos también la fase MVP, que es orientada precisamente a eso, en cómo puede ser funcional ese prototipo en algo que necesitan mis clientes o mis usuarios, ¿no? Y acá yo les quiero mostrar también cómo llegar a identificar esa oportunidad, eso es haciendo investigación de mercado, hacer una pirámide de necesidades insatisfechas y también mi experiencia personal, cómo me habla desde lo que yo he vivido como consumidor, como cliente, usuario final de otras marcas o productos. También lo que yo les decía un poco de investigación en el mercado es identificar esos elementos clave coyunturales, el qué es esa acción o suceso, hecho, fenómeno que está pasando, dónde está pasando, el cómo, ¿sí? El dónde, el por qué y el quién. Esta es la batería de análisis de coyuntura de qué hace parte de una oportunidad de negocio basada en una investigación de mercado. Entonces aquí es también muy práctico poder tener este esquema de identificación en un escenario real de un estudio de mercado. Esto lo vamos a saltar, o que es un poquito más avanzado. Y hay algo que es un componente transversal para que ustedes pues construyan su proyecto empresarial y es analizar el sector, analizar quiénes son sus clientes potenciales, como les decía, construir ese benchmarking es analizar la competencia y analizar la oferta y la demanda de ese producto o servicio. El plan de negocio también que podemos nosotros empezar a desarrollar es algo un poquito más desarrollado, pero esto es fundamental para que ustedes construyan una idea de negocio. Aquí, ejemplo, en la Nacho vemos muchas chazas que están vendiendo muchos productos ahora variados, venden hasta ropa, venden accesorios y han hecho todo esto en algún momento. El quiénes somos y qué hacemos, qué hace mi negocio, cuál es el mercado de mi negocio, cuál es mi estrategia comercial, por ejemplo, de vender en un punto de venta físico, cuál es la operación, cuáles son los tiempos de operación de mi negocio, quiénes están en mi negocio, quién es el que vende en determinadas horas, quién es mi proveedor, dónde consigo pues toda la mercancía, etc. Y listo, acá podemos, digamos que analizar un poco cómo hago yo para levantar el dinero para empezar un proyecto empresarial. Acá es importante también analizar los recursos que tengo disponibles para yo materializar una idea. Hay que buscar financiación de alguna u otra manera. Acá afortunadamente la universidad y hace convocatorias de emprendimiento también, algunas incubadoras aceleradoras pues nos ofrece subvenciones y nos ofrece de ciertos estímulos económicos que nos puede ayudar a llevar a cabo un desarrollo, un prototipo, digamos, en un laboratorio, por ejemplo, hacer un producto mínimo viable a partir de esto. ¿Listo? Bueno, creo, Leticia, que acabamos por ahora. No sé si tengan alguna pregunta, de pronto alguien que está por ahí, o creo que ya no tenemos participantes. Bueno, muchas gracias, Cristóbal, por todos. Y acá tenemos a Jorge Nicolás. Nicolás nos dice en el chat, muy buenos tips, no será fácil, pero no imposible. Mi mayor obstáculo es el miedo a fracasar y perder dinero porque es difícil conseguirlo para invertirlo sabiamente.
Sí, hablando precisamente de eso, Nicolás, hay que perderle el miedo a fracasar, hay que perderle el miedo al fallo, porque precisamente si usted no falla, no tiene cómo darse cuenta de si esa oportunidad es viable de lo que está haciendo o si verdaderamente es muy potenciable, muy explotable ese negocio, ese producto o servicio que usted tiene. Entonces hay que perderle el miedo a fallar, hay que perderle el miedo al fracaso porque parte de llegar al éxito corporativo, llegar al éxito de un producto o servicio es primero haber fracasado un montón de veces. El tema, y yo lo entiendo, es, venga, yo no quiero perder plata. Y esto es un miedo recurrente en todos los emprendedores y empresarios, pero uno tiene que tener un riesgo controlado. Yo puedo tener un capital destinado a hacer pruebas y hacer lo que se llama un capital de riesgo, que es invertir en un proyecto. Por ejemplo, hay muchos inversionistas que no le tienen miedo a perder plata porque saben que la pueden perder como pueda que les triplique el dinero de esa oportunidad de negocio. Hay que manejar un margen de riesgo, ¿sí? Hay que manejar ese porcentaje de cuánto estoy dispuesto a perder en una prueba, en un fallo, en un error. Pero de que hay que fallar, Nicolás. O sea, esto es importantísimo que usted lo tenga claro. Eh, y hay parte también la necesidad de crear un pitch de negocios que pueda convencer a un inversionista de que crean usted. Muchas veces uno no consigue el capital o no consigue la plata, el billete, porque no sabe convencer. Y eso es algo que se practica, es una habilidad blanda, ¿no? Comunicar. Si yo comunico muy bien eso que quiero hacer, tal vez alguien crea en mí. Y ese tal vez pueden ser muchas personas, no crea que nadie va a creer en usted. Entonces, eso es súper importante, perder el miedo a fracasar y ser realista, decirle a la gente que crea en usted, oiga, es posible que esto se demore en retornar la inversión, es posible que perdamos dinero, pero tenemos que poner a prueba, tenemos que llegar al fallo a ver si esto resulta o no. Mire, así han salido grandes empresarios, grandes negocios. Ejemplo, el caso práctico de Netflix y Blockbuster. Blockbuster no le creyó a Netflix cuando Netflix le dijo, venga, yo quiero rentar películas por streaming, cómpremelo, vale $2.000 mi emprendimiento, Blockbuster. Y Blockbuster no le creyó porque tenía miedo de que eso fuera un fracaso. Y resulta que el que fracasó fue Blockbuster por no adaptarse a la tecnología y por no creer. Acá esto es un juego de believers, de creer que es posible, pero tengo que poner a prueba, tengo que llegar al fallo. Ese es el consejo que le doy a Nicolás. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor desafío inesperado que enfrentaste tú en el camino de emprendedor? Y bueno, la competencia. Eh, esto es algo, Jorge, que pasa todo el tiempo y es que uno sale a un mercado y uno ve que todo ya está inventado o que todo ya está hecho, que todo ya está creado y uno dice como, mierda, o sea, ya todo lo hicieron otros. No, mentiras. Eso es un desafío de adaptación. El mercado es tan grande que uno puede innovar en cómo desarrollar un producto y servicio y cómo venderlo. Es más, hay veces en que uno no necesita tener el mejor producto, lo que necesita es tener el mejor servicio postventa. Si yo acompaño a mi cliente, le hago una fidelización, le hago una retención basado en ese acompañamiento de experiencia de usuario, el usuario va a estar mucho más contento del negocio que le vende en la cosa y se desentiende completamente del cliente. Entonces, para todo el cliente, como dice en esta vida, no quiero llegar a decir la frase de para todo hay marrano, porque marranos somos todos, en algún momento lo fuimos, sino para todo hay cliente y para todo hay oportunidad en esta vida. ¿Basado en qué? En propuestas innovadoras, en que yo pueda resolverle realmente el problema o la necesidad a la persona, que yo pueda entenderlo, porque eso se trata también, identificar los insights de mis clientes, en qué necesitan, cómo lo necesitan, y sobre eso hacer iteración, así haya una oferta desmesurada del mismo producto o servicio. Si yo le doy una experiencia de usuario diferente a esa persona, créame que va a volver a comprarme a mí, por el simple hecho de haberlo tratado mejor y haberle dado un servicio postventa más eficiente. ¿Qué consejo clave te darías a ti mismo al inicio de tu emprendimiento? Lo que le acabo de decir a Nicolás, perder el miedo es fundamental. Aquí es esencial que yo crea
Si yo tengo problemas de autoestima a veces, de que tengo depresión, que todo esto, yo tengo que partir de eso entonces. Digo, a mí me da miedo porque no tengo confianza en mí mismo. Entonces hay que empezar a buscar ayuda, hay que empezar a contar las cosas, hay que empezar a transmitir que tengo miedo. Y a partir de trabajar en el miedo, lo construye uno en una oportunidad de crecimiento. Eso es un gran consejo y pasé por ahí en el no creer, ¿no? Y todos tenemos que llegar a ser believers de esto. Acá hay algo que también menciona Jorge. ¿Cómo manejaste los momentos de duda o fracaso que te motivó a seguir adelante? Eh, Esa es una pregunta muy importante que uno se tiene que hacer todo el tiempo, porque todo el tiempo va a haber duda y va a haber incertidumbre y todo el tiempo podemos fracasar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacer que ocurra menos las veces que uno tiene dudas y que uno fracasa. Al principio van a ser muchas las veces, va a ser constante los errores y los fracasos, pero uno también tiene la capacidad de disminuir o mitigar, disminuyendo el riesgo de fracasar y de la incertidumbre basado en las buenas prácticas empresariales, y eso es mejorar mis habilidades técnicas y blandas. ¿Qué me motivó a seguir adelante? Y esto les voy a colocar un ejemplo del ajedrez. No sé si de pronto Jorge juega ajedrez. En el ajedrez hay muchas variantes de cómo ganar una partida, ¿sí? Yo puedo perder una partida 100 veces, como también la puedo ganar otras 200 veces porque no hay límite de opciones y oportunidades. Mientras yo crea en que puedo lograr las cosas y pueda llevar a cabo un proyecto, se me van a dar las oportunidades de alguna u otra manera. Eso es también la motivación en que siempre va a haber una oportunidad de hacerlo bien. Así fracase 10.000 veces, con que yo pueda tener éxito una vez, para mí es suficiente, porque demostré que es posible. De eso se trata también la vida, ¿no? Y cualquier proyecto. En que usted crea que puede hacerlo, lo puede hacer y se le va a dar, así sea una sola vez, es suficiente para que usted tenga éxito. Entonces, pues agradecerles mucho su tiempo a las personas que se quedaron muy amablemente y también quisieron aprender un poco de este espacio. Eh, Quedo abierto también a futuras conexiones. Yo les voy a enviar también esta diapositiva, esta información para que ustedes puedan aprender un poco más de lo que yo pues puedo aportarles como consultor empresarial y como diseñador de productos y servicios. Y adelante con sus proyectos, tengan mucha fe y crean en ustedes mismos de que cualquier oportunidad que se les pueda dar hay que aprovecharla. Ahí es que tener constancia y recurrencia. No quedarse en la primera derrota, porque precisamente eso se trata de emprender, en fallar a la primera, pero a la segunda de pronto me va a ir mejor, a la tercera me va a ir muchísimo más mejor, horrible expresión, pero el más mejor es todo el tiempo lo que uno hace, hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? Entonces, Leticia, pues yo creo que lo podemos dejar por hoy acá. Y bueno, cualquier duda o comentario también por correo, Leticia les puede hacer llegar esta diapositiva, esta presentación junto con otras que tengo por acá, para que cualquier comentario, duda o pregunta me la puedan hacer llegar y con mucho gusto se las pueda compartir. Muchísimas gracias, Cristóbal, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, esperamos verte en futuras convocatorias del programa. Y claro que sí, nosotros compartimos la información con los inscritos, Bueno, ya que pues de pronto no se pudieron conectar, entonces ahí pueden consultar la información. listo. Muchísimas Bueno, gracias. que estén muy bien todos y un placer conocerte, Que Leticia, un te placer vaya conocerlos a todos y que estén muy bien. Chao. bien. Chao, feliz noche. Vale. Aló. Aló. Listo.